Vamos a decir todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos juntos a invocar la misericordia de Dios, reconociendo que somos pecadores. Humildes y penitentes decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Elevamos ahora el cántico del Gloria. A ver, acompañamos con las palmas. Aleluya, gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Nombre del Señor. Padre que ha creado. Gloria al Hijo que ha nacido. Gloria demos al Espíritu y vida del amor. Cantemos al Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Nombre del Señor. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, que al crear a la humanidad quisiste la unión del hombre y de la mujer, une en la fidelidad del amor a estos hijos tuyos que celebran su boda, para que amándose cada vez más den testimonio de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor, pueden sentarse. Lectura del libro del Eclesiástico. Feliz el marido de una buena mujer, el número de sus días se duplicará. Una mujer valiente es la alegría de su marido. Este vivirá en paz todos los días de su vida. Una buena esposa es como el premio mayor de la lotería.
Le tocará en suerte al que teme al Señor. Rico o pobre, tendrá contento el corazón. En todo momento se verá la felicidad en su rostro. Así como el sol se levanta sobre las montañas del Señor, así es el encanto de una buena esposa en una casa bien ordenada. Como la lámpara que brilla en un candelabro sagrado, así es un hermoso rostro en un cuerpo armonioso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a responder al Salmo. El Señor es bueno con todos. ¿Ustedes? El Señor es bueno con todos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. ¿Todos? El Señor es bueno con todos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo. ¿Todos? El Señor es bueno con todos. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. ¿Todos? El Señor es bueno con todos. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Todos, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y que el fruto de ustedes dure. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo dé. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos y hermanas, nos hemos reunido en este día especial para acompañar a nuestros hermanos Bugner Ramos Campos y Beatriz Conozco Salvador. Bugner y Beatriz, ¿a qué han venido ustedes? ¿A qué han venido? ¿A recibir la bendición? No. Y ahorita les doy la bendición y se van, ¿a qué han venido? Eso, recibir el sacramento del matrimonio. Hay una gran diferencia. ¿En el matrimonio se recibe una bendición especial? Sí. Pero cuando uno dice solo la bendición es diferente, ¿no? Entonces, ustedes han venido hoy aquí a recibir el sacramento del matrimonio. Y para ello, ustedes han preparado algunos signos, ¿no?
Vamos primero a bendecirlos y a dejarnos un poco iluminar por ellos para adentrarnos más a la realidad del sacramento del matrimonio. A ver, se pone en pie quien tiene la la Biblia, las aras, el lazo, el cirio, los anillos. Colóquense ahí adelante, vamos a bendecirlos. A ver, acérquense aquí adelante, vamos a bendecirlos. Vamos a bendecir. Dios Todopoderoso derrame su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la celebración del matrimonio está lleno de varios signos que a veces los pasamos por alto. Uno de los primeros signos es la acogida. Ustedes han visto los matrimonios en las telenovelas. Cuando entra la novia, el novio ya está esperando, las personas están al costado, se ponen en pie, acogen a los novios. Pero hoy en día como que eso se ha perdido. El novio entra solito, la novia igual, al final llegan los demás, no. Todo es un signo de acogida, es un momento especial para ellos. Pero hoy han entrado después de la novia todos, ¿no? Mira, pequeñas cosas, pero que dicen mucho. Es una celebración trascendental en el que la comunidad de sus familiares y amigos son testigos del sacramento que van a recibir ellos y por eso los acompañan, los acogen, ¿no? Se alegran con ellos. El primer signo, la acogida. Entonces, yo cuántos matrimonios he realizado y siempre lo mismo, el novio solito entra, la novia igual, el padrino a veces hasta tarde llega. No, es un momento especial, ¿no? Por eso algunas veces les digo yo a los novios: ¿a qué hora has puesto la invitación a tu matrimonio? ¿Te casas a las 10? ¿Has puesto a las 9:30? No, he puesto a las 10. Claro, todo el mundo dice: es a las 10, 10:30 llego, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, mira, no nos vamos dando cuenta. Es una celebración trascendental por el cual se les invita para ser testigos, para acompañarnos. Si no, solitos hubieran venido, ¿cierto? Entonces, mira, pequeñas cosas, pero que a veces vamos dejando de lado. Otro de los signos, por ejemplo, ¿no? Entra el novio, luego entra la novia. Mira, esa entrada dice mucho. Antes el novio salía de su casa, la novia salía también de su casa y después del matrimonio se iban a su nueva casa. Pero hoy en día eso hemos perdido. Los dos salen de la misma casa, se hace todo el rito de la entrega, todas estas cosas. No, eso también, mira, porque a veces ya vienen después de 10 años, 20 años, 40 años, 50 años recién a recibir el matrimonio. No, ese sí. Yo por eso algunas veces les he dicho a algunos novios: entren los dos juntos. ¿Ya cuántos años llevan juntos, no? Juntos entren. No, pero padre, es que mi papá me quiere entregar. ¿Qué te quiere entregar? Hace tanto tiempo te has entregado todo, ¿no? ¿Ves? Pero hemos perdido ese signo de lo que indica, ¿no? Pero vamos siguiendo ciertas costumbres, entonces también hay que retomar. Y aquí por eso aprovecho, ¿no? Todo sacramento tiene su tiempo. El tiempo del matrimonio es cuando deciden estar juntos. Pero hoy en día, después de 20 años, 40 años, me dijo una vez un señor: padre, ya estoy convencido, ahora sí me caso, ya me he dado cuenta. 80 años tenía el señor cuando quería casarse.
Y así son a veces muchos, ¿no? Entonces un poquito también en eso hay que retomar y recuperar el tiempo del sacramento. ¿Después de cuántos años vienen ustedes? A 20 años, ¿eh? Ya deberían haber cumplido. Mira ahora, hubiéramos estado celebrando 20 años, 5 añitos más, bodas de plata. Así tendría que ser, ¿cierto? Pero muchos ya no llegan ni a su boda de papel. ¿Cuánto es boda de papel? Una. No llegan bodas de papel porque se casó a los 80, la novia a 79. ¿Ves? Entonces, a retomar el tiempo. No se olviden. ¿Cuántos de pronto están aquí, familiares también, acompañándonos? ¿No? Y a pensar, todo sacramento tiene su tiempo. ¿Ya? Vamos ahora a ser testigos. El padrino va a entregar la Sagrada Escritura a sus ahijados. Alcancen el micrófono. A ver, se pone en pie, señor padrino. Solo el padrino, solo el padrino. Vamos a estar atentos. Su hijo lo va a leer. ¿Quién va a leer? Ya, a ver. ¿Quién es el hijo? Ayúdenle en la lectura. A ver. Ahí ha puesto una dedicatoria. A ver. ¿Cuál es el sentido del signo de la Sagrada Escritura? ¿Ah? A ver, lea por favor. Ante todo, muy buenos días a todos. Vamos a dar lectura en la presentación del Padre. Bueno, queridos ahijados, reciban esta sagrada Biblia para que sea el fundamento de su vida matrimonial. Llévenla en su hogar y que sea su mayor tesoro. Léanla solos y en familia y pidan a Jesús que les ayude a hacer lo que Él les dice. Muy bien, haga la entrega entonces a los futuros esposos la Sagrada Escritura. Entréguele, entréguele. Muy bien, aplausos para el padrino. Muy bien, entrega el primer signo. Ya han estado atentos Bugner y Beatriz. Les ha dicho que sea el fundamento de su vida, ¿no? De matrimonio, que sea su mayor tesoro. Que esa Sagrada Escritura, cuando lleguen a casa, háganle un lugar especial, un altar. No lo coloquen ahí con los demás, porque es un tesoro especial. Y ese tesoro, cuando alguna vez entre hasta el ratero, ni se va a llevar, porque es un tesoro que trasciende, ¿no? Y nos ayuda para alcanzar el mayor tesoro, que es después la gloria de Dios, ¿no? Entonces, Y por otro lado, siéntense. Todo cuanto nosotros exhortamos, decimos, reflexionamos en torno a la vida cristiana, y dentro de ella está la vida del matrimonio, ¿de dónde sale? De la Sagrada Escritura. Nosotros no nos inventamos nada. Por eso es bueno, ¿no? Yo me he dado cuenta que a veces muchas familias no tienen ni la Sagrada Escritura. Hoy han aparecido tantas, ¿no? Grupitos por ahí que han sacado su Sagrada Escritura y a veces no saben ni diferenciar. Entonces, que sea su tesoro, que sea quien ilumine en su vida de matrimonio. Un lugar especial debe tener en la casa. Pónganse en pie solo ustedes dos, los novios. Muy bien, queridos hermanos, estamos aquí junto al altar para que Dios garantice con su gracia la voluntad de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y la comunidad cristiana ahora reunida de sus familiares y amigos. Por tanto, a ustedes dos, Bugner y Beatriz, les pregunto: ¿vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente? Sí, vengo voluntariamente. ¿Están dispuestos a amarse y respetarse mutuamente durante toda su vida? Sí, por supuesto. Sí, estoy dispuesta. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsablemente y amorosamente a los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí. Sí. Así pues, ya que quieren contraer santo matrimonio, guarden lo que tengan en la mano, que les ayuden los padrinos. Ahora miren si ustedes, tómense de las manos
para expresar su consentimiento. Vamos a ser testigos de los votos que van a hacer tanto el novio como la novia. Bugner, ¿has aprendido tus votos? Muy bien, te escuchamos. Yo, Bugner, te recibo a ti, Beatriz, como esposa y prometo serte fiel en lo favorable, adverso, en la salud, en la enfermedad, y así amarte y respetarte toda la vida. Vamos ahora a ser testigos de los votos de la novia. Yo, Beatriz, te recibo a ti, Gunnar, como mi esposo. Prometo serte fiel en lo favorable y adverso, en la salud y enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Este consentimiento que han manifestado ante Dios, que unió a nuestros padres, el Señor en su bondad confirme y derrame su bendición sobre ustedes. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Vamos ahora a ser testigos de la entrega de los anillos. Bugner colocará el anillo a su esposa. Dile el nombre a tu esposa. Beatriz, en señal de mi amor, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ahora Beatriz entregará el anillo a su esposo. Beatriz, dile el nombre a tu esposo. Gunnar, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad hacia ti, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, no se olviden entonces, llevar el anillo es decirse que se aman y que son fieles, ¿no? La fidelidad y el amor. Por eso muchos a veces cuando ya no llevan sus anillos, aprovechan, ¿no? Ya saben, para las otras cosas. O sea, que sus anillos. A ver, los padrinos, levanten la mano derecha, quiero ver sus anillos. La madrina. ¿No es la madrina? A ver, la mano. Su anillo. Enseña tu anillo. Ahí está, ¿no? Porque muchos padrinos he sorprendido solteritos, ¿ah? Para llevar sus anillos, ¿ya? Vamos ahora a ser testigos de la entrega de las aras. Bugner entregará primero las aras a su esposa. Bugner, dile el nombre a tu esposa. Recibe estas aras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Amén. Entréguele las aras. Muy bien, ahora la esposa entregará las aras a su esposo. Beatriz, dile el nombre de tu esposo. Gunnar, Recibe estas aras recibe estas aras como prenda de la bendición bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Amén. Amén. Entréguele las alas. Siempre dándole gracias a Dios por lo que reciben y poniendo en común. Muchas veces lo económico, el dinero es problema, es pelea para las parejas. Y de hecho va a ser también para ustedes. Pero no se olviden entonces siempre dándole gracias a Dios, poniendo en común y que esas cosas no estropeen el amor entre ustedes. Ser más grande que los problemas. ¿Ya? Vamos ahora a ser testigo del rito de las velas. Bugner y Beatriz, ustedes el día de su bautismo recibieron la luz de Cristo.
Esa luz que hasta hace poquito ha estado brillando en cada uno de ustedes. El día de su primera comunión volvieron a recibir esa luz para ir incrementando la gracia de Dios. Lo mismo en la confirmación. Ahora ya no van a ser dos, sino uno. Ya no van a brillar cada uno con sus propias luces, sino van a brillar juntos en una sola luz. Por eso les pido, juntos prendan ese cirio grande, pongan el fuego, la luz de cada uno de ustedes en ese cirio, teniendo en cuenta que ya no van a ser dos, sino son uno. ¿Ya? Uno. Ahora apaguen sus velas, y al apagar sus velas tienen que apagar también todo aquello que no ayude a la unidad. Por otro lado, ese cirio grande vamos a colocarlo aquí al costado del altar. Colócalo aquí, este costadito. ¿Por qué? Los vientos del mundo son tan fuertes. ¿Cuántos a veces han botado la casa por la ventana en la celebración de su boda? Pero pasado el tiempo, los vientos apagaron esa luz y están separados, distanciados. Por eso sus solas fuerzas no van a ser suficientes. Tienen que buscar siempre la ayuda de Dios. Por eso se va quedando aquí, para que recuerden que tienen siempre que buscar y caminar con el auxilio de Dios. Vamos ahora a ser testigo de la imposición del lazo. Muy bien, guarden su velita al costado o entréguenla ahí a la señora. Miren hacia atrás. Van a colocar la cabeza a ambos para que les coloquen el lazo. A ver, inclinen la cabeza. Muy bien. Volteen hacia aquí. Bugner y Beatriz, ¿qué creen que significa ese lazo? Por un lado, la unidad. ¿Qué más? Hay una realidad que va a trascender hasta el final, y les pregunté a ustedes el día de la entrevista, ¿hasta cuándo quieren casarse? Hasta que la muerte los separe. El sacramento los va a unir. Aunque puedo utilizar esa palabra un poquito no tan bonita, les va a atar. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. No es como el matrimonio civil. Ya me cansé, ya no te amo, vamos a firmar el divorcio. Aquí no hay. Quieran o no, pueden pasar muchas cosas. Nada ni nadie va a romper el sacramento. Por eso es el signo de la indisolubilidad. Así es eterno. Nada ni nadie va a romper el sacramento, solo la muerte. No se olviden de eso. Vamos a felicitar entonces a Bugner y a Beatriz con un fuerte voto de aplauso. Son ya esposo y esposa. Bugner y Beatriz, ¿recuerdan el primer beso de enamorados que se dieron? Hoy van a darse el primer beso de esposos. Bugner, puedes besar a tu esposa. Muy bien, una vez más, felicitaciones para ellos, aplausos. Con ese gozo, con esa alegría vamos a continuar. Siéntense, Bugner y Beatriz. Vamos ahora a presentar nuestras ofrendas. Nos unimos al cántico de ofertorio. Mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. De pie. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría, y guarda con amor de Padre a quienes has unido en alianza sacramental. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque dignificaste tanto al hombre creado en tu bondad, que en la unión del varón y de la mujer has dejado la imagen de tu propio amor. Por eso nos unimos a las voces de los ángeles y santos, cantando. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos de su gloria. El cielo y la tierra están llenos de su gloria. Hosana, hosana, hosana. Hosana en lo alto del cielo. 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 Se ponen de rodillas. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Todos, Señor mío y Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. De pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos en esta Eucaristía. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Luis Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Atiende los deseos y súplicas de tus hijos que has convocado en tu presencia. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con las manos extendidas vamos a elevar la oración que Cristo nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Pueden darse el abrazo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Todos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. De los familiares y amigos quienes van a comulgar, hacen una fila al costado. Los demás siéntense. Ustedes se ponen de rodillas. Oremos de pie. Por la eficacia de este sacrificio, Señor, vela solícito con tu providencia y haz vivir en un mismo amor a quienes has unido en santo matrimonio. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Algunas indicaciones: si han traído el arroz de la puerta del templo hacia afuera, por favor. Por otro lado, Wagner y Beatriz van a tener un momento para tomarse algunas fotografías. Cuando suene la marcha nupcial, va a ser el momento para salir. No se olviden también afuera, no demoren mucho, pueden irse a las esquinas, ¿ya? Muy bien, queridos hermanos y hermanas, nuestra Eucaristía ha terminado, pueden ir en la paz del Señor.
¡Que vivan los novios! ¡Que viva! ¡Felicidades! Ahí están los novios ya saliendo de la iglesia. ¡Viva! ¿Cuánto que se estaría?
Pero ahorita no nada. Fotos. Después de una vez no está, no estamos por ahí. Visitando los familiares que han venido. Estamos acompañados por dos orquestas. ¿Cómo está? Prima. Ahorita vamos a bailar bien. Anel, estaremos aquí acompañados.
Así lo requiera.
más se incrusta ahí. Tomamos la foto para recuerdo. Yo vengo, 2 y 3. Caminale los 4. Ya, aquí vamos a hacer el Hay caminos, hay caminos un poquito más. Para José, para Bugner y para Beatriz. A nombre de los padrinos voy a tomar la venia de hablar y hacer el brindis de honor por la felicidad de los novios. Bugner y Beatriz, les deseamos muchas felicidades en su vida matrimonial. A nombre de tus padrinos, que te quieren mucho, este respectivo brindis. Por la felicidad de José y Beatriz, arriba, abajo, al centro y adentro. Salud con todos ustedes. Gracias, familia. Después de aquí,
Después de aquí nos vamos al local Guatemala a bailar hasta las 5 a romper el zapato. Vamos a ir a preguntar antes de
matrimonio de José y Beatriz. 25 de mayo, momento memorable. comenzaron a entregar los recordatorios. Eso.
después vendré.
Así es que vamos a pedir, por favor, que traigamos las tomas a sus padrinos para que se puedan acomodar, para que podamos ya iniciar el Danubio Azul. Vamos a pedir, por favor, a los padrinos para que nos puedan acompañar, Wilder, nos puedan acompañar a tu lado, para luego ya dar inicio al Danubio Azul. Por favor, a los padrinos, por este lado, por favor, a cada uno de ellos, por este lado, por favor. Ahora sí, vamos a iniciar el Danubio Azul. Si nos ayudan con la cola respectiva para que puedas, alguien te pueda ayudar con el buquet, por favor. Una damita, si nos ayuda con el buquet. Damos pase a la Orquesta Folclórica Engreídos de San Miguel de Moya, del señor Felipe Prudencio y el señor Jaime León, para el clásico de clásicos, el clásico Danubio Azul. Adelante. que también el día de hoy se encuentran con nosotros, y luego para poder compartir el Danubio Azul, por favor, con los hermanos, luego los tíos, luego los familiares cercanos, los amigos y de todo lo que hemos compartido en la vida de los recién casados. Ahora sí, damos pase a la Orquesta Sociedad Musical Favoritos de Huancayo.
honor bailar con nuestros padres. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa dicha? Y lo llevamos impregnados en nuestro corazón. Turno para los tíos, por favor. Todavía estará pequeña, ¿sí? Se van preparando todos los tíos de los recién casados.
Ahora sí, vamos a invitar a los recién casados, a los padrinos y a los padres, por favor, a la mesa de honor. A la mesa de honor, por favor, para poder dar las palabras respectivas de bienvenida y agradecimiento a todos los presentes. Por favor, aquí. Los recién casados. Por favor, en la parte de adelante, en la parte de adelante. En la parte de adelante, por favor, en la parte de adelante. Los recién casados padrinos también acompañan, por favor. Y los padres, por favor. Los padres de José y Beatriz. Los padres. Vamos a iniciar ya con las palabras respectivas de agradecimiento de los padrinos que hoy se encuentran con nosotros. En representación de los padrinos vamos a tener las palabras del señor Wilder Poma Peña. Así que voy a pedir por favor fuertes palmas de los presentes. Fuertes palmas de los presentes en representación de los padrinos. Las palabras del señor Wilder Poma Peña. Buenas tardes. Gracias, señorita. Buenas tardes, familia. Con venia de mi señor padre y mi señora madre, voy a dar unas cuantas palabras de agradecimiento a toda la familia que se ha hecho posible de venir hoy en un día muy especial para un hermano más que tenemos, para José y Beatriz. Hermanos, como siempre te hemos dicho a todos los hermanos, bienvenidos ya a la familia Poma Peña, a nuestro hogar. Hoy, celebrando el matrimonio al lado de tus padrinos que te quieren mucho. Gracias a toda la familia que ha venido de diferentes lugares para hacer posible que estemos presentes en este bonito acontecimiento. Para nosotros, la familia Poma Peña, nos sentimos orgullosos de tener un hermano más en la familia. ¿Qué más se puede decirle? No quiero cansar a la familia. Bienvenidos a esta bonita tarde. Esperemos que todos gocemos al ritmo de las dos orquestas y muchas sorpresas más que tienen los novios para todos ustedes, familia. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias. Vamos a presentar a la señora Celia Poma Peña. Ellos están representando para dar las palabras respectivas. Sabemos que los padrinos, sobre todo, tienen un objetivo muy importante, porque si han elegido, siempre digo ellos, si han elegido los recién casados, los padrinos, es porque vemos a una pareja que tiene valores, respeto y que por muchos años se han querido, y esos son los padrinos. Y en representación, palabras de la señora Celia Poma Peña. Fuertes manos, por favor. Bien. Primeramente, quiero agradecer al público presente que se encuentran reunidos el día de hoy en una fecha muy importante para mi hermano José y mi hermana Betty. En nombre de mi madre, les puedo decir que el día de hoy sea de dicha y felicidad y este día recordemos para siempre, ¿no? Sabes que te queremos, sabes que papá y mamá te quieren bastante, entonces el día de hoy que marque una historia en tu vida, José, que marque una historia en tu vida, Betty. Creo que ustedes están cumpliendo con el sagrado mandamiento que es el matrimonio, lo dijo el Padre. Entonces, nada más me queda decirles, no, que esta felicidad perdure por siempre. Muchas gracias, público presente. Gracias, eso es muy cierto. Cuando somos uno, podemos ser vencidos, pero cuando somos dos, resistimos. Y es por ello que Dios nos manda el último sacramento, que es el matrimonio, por
porque somos dos y vamos a resistir y vamos a luchar. Seguidamente vamos a tener las palabras de los padres y está ya con nosotros el señor Carlos Ramos Ríos. Palabra del señor Carlos Ramos Ríos. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos los presentes. Bueno, permítanme presentar. Vengo a la representación de hermano Carlos. En primer lugar, agradecer a Dios, a nuestro divino, por permitirnos estar reunidos hoy día en una fecha muy importante, como es la boda de Betty y José. Son dos seres que son muy queridos, son dos seres y dos personas muy hermosos dentro de la familia, y desde ya las felicitaciones, Betty y José, y agradecer una vez más la presencia de cada uno de los familiares, amigos y todos. Yo creo que todos hacemos esta fuerza de alegría en este momento muy importante que es para la familia propiamente y para la pareja de los recién casados. Agradecer eternamente, es un día muy especial para todos, vuelvo a decir, y bueno, felicitarle nomás. Creo que la vida está hecha de eso, de repente de obstáculos, de muchos problemas que hay, pero la mejor forma de salir es a través de la comprensión, la unión, como dos personas que hasta el momento lo han demostrado intachablemente. Es un orgullo para la familia tenerlos a un nuevo matrimonio. De igual manera, felicitar y saludar a los padrinos, a los compadres ya, por haber tomado esa decisión tan importante de delegar como son los padrinos. Tienen dos integrantes más en la familia, son, vuelvo a decir, dos seres muy hermosos. Desde ya, felicitaciones también para ustedes y gracias por ese compromiso. Gracias a todos. Continuemos. Gracias. Gracias. Todos nos encontramos emocionados porque queremos transmitir sobre todo nuestros sentimientos. Seguidamente tenemos las palabras de José Ramos Conosco, hijo de ellos que también el día de hoy querían compartir las palabras respectivas. Las palabras de José Ramos Conosco. Fuertes palmas, por favor. Muy buenas tardes con todos los presentes. Estar agradecido eternamente con cada uno de ustedes por estar presente en un día tan especial que es para mi papá, para mi mamá, que hoy es su boda, pues, ¿no? Y estoy eternamente agradecido. Gracias también a los padrinos, que es mi mamita y mi papito. Gracias por recibirnos en la familia, a sus hermanos de mi papá, que son mis tíos. Estoy agradecido porque siempre nos han recibido como una gente muy amable, responsable, y siempre nos han demostrado nuestros cariños a mi persona y a mis hermanas. Y nada, pues papi, desearles no me dan las palabras porque estoy muy alegre. Y ciertas lágrimas que salen es por la felicidad, porque siempre papi me has demostrado todo tu valor, y eres un ejemplo a seguir. Gracias por todo, siempre me has apoyado, nunca me has abandonado, y agradecerles, ¿no? Muchas gracias. Las lágrimas son el sentimiento que tenemos, y siempre decimos, el sentimiento que tenemos lo transmitimos. De una u otra manera, la felicidad, la sonrisa, el sentimiento transmite mucha felicidad. Y el día de hoy es día de felicidad, es día de felicidad. Simplemente
tener las palabras de la hermana de José Rose Ramos Campos. La señora Rose Ramos Campos, por favor. Perfecto. Entonces, vamos a tener seguidamente las palabras de la familia Beatriz en representación de los padres que el día de hoy también se encuentran. Vamos a tener las palabras del hermano de Beatriz, el señor Andrés Conosco Salvador. El señor Andrés Conosco Salvador, en representación de las palabras de los padres de Beatriz, está con nosotros. Fuertes manos, por favor. Buenas tardes. Antes, hoy también como hermano, el Señor me dice por aquí la representación a nombre de mí. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño. Buenas tardes. Bien, distinguida familia del novio y familia de la novia, queridos amigos que nos acompañan el día de hoy, un día tan importante para mi sobrina Betty y Bunner. Quien les habla es Hubert Salvador Reyes, tío de Betty. Ese día tan importante para toda la familia, ¿no? Un día inolvidable, un día en que quedará en la historia de la vida de todos y cada uno de nosotros. Sabemos que esta unión es amor, fraternidad, comprensión, y esperemos este amor perdure por siempre, ¿no? Hasta que Dios nos separe. Distinguidos presentes, este día estamos celebrando un día muy importante, un día inolvidable. Esperemos que perdure esta vida hasta la eternidad. De igual manera, saludo a los padrinos presentes, mi cordial saludo a nombre de la familia del novio, señores padrinos, señores presentes, cada uno de ustedes. Solamente quiero felicitar a los novios este día tan importante. Pienso que esta forma de celebrar con la familia une aún más a cada uno de nosotros. Sin más preámbulos, nuevamente mi agradecimiento, mi felicitación a los novios y esperemos disfrutar esta tarde con todos los presentes. Muchas gracias. Gracias. Hay algo muy importante porque el señor padrino tiene preparado algo muy especial de poder transmitir, sobre todo de este día significativo. Y hay algo muy importante también porque él tiene preparado algo muy especial para los novios. Así que vamos a tener las palabras del señor Ricardo Comachanca. Fuertes palmas, por favor. Don Ricardo, buenas tardes. Señores, público presente, familiares, luego, en primer lugar, le doy la bienvenida a la familia que han venido desde la localidad de Guaymán. ¿Para qué? Para celebrar un día tan especial para mis ahijados, para mi ahijada. Luego, con esto quiero recomendarle, como padrino que son, a ambos a mis ahijados, Bunner y Beatriz. Hoy día ha terminado la vida juventud. Ya, como dijo hace poco el reverendo, ahora son un solo cuerpo. Porque hasta acá, ustedes han estado en amor pendiente. Ahora es un solo cuerpo.
cuerpo. Estos hijos que ha traído a este mundo ya son hijos legítimos, porque antes era solamente hijo natural. Quiero decir, con eso, la pura verdad y la verdad. Es así. Por eso, hijo, les digo, señores públicos y recordarles a mi hermano, y ese amor que madurezca un poco mejor, que fortalezca la unión y la comprensión. Eso esperamos toda la familia y toda la sociedad. Muchas gracias. Gracias. A ver, por aquí. Y la cintura, por favor, solteras, cintura, cintura. Así no me va a fallar, por favor. Háganse cuenta que está en la disco, ¿ya? A ver, chicas, abajo, arriba, cintura, por favor. ¿No parecen solteras? ¿O alguien las está vigilando? Para nada, por favor, cintura. ¿Te damos una vueltecita, solteras? Una vueltecita. Suavecito, ¿ya? Suavecito. Ahora sí, vamos a la una. A las dos. A ver, manitos arriba. Los brazos arriba. Las palmas arriba. Arriba. Con emoción. Beatriz, quiero verte bailar. ¡Eso! Agarrito, Beatriz, agarrito. Suavecito. ¿Cómo le bailabas a José? Ahí, por ahí. 2, 3. 1, 2. Prepárense, chicas. Y a las
cuando todavía estaba sola, ¿ya? ¿Cómo bailamos? ¿Qué pasó? Esta que así le gustaba a Beatriz. Tú dime. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. A ver, solteros, igualito, igualito, el mismo paso, y si lo hacen mejor, ya, no voy a decir, no voy a hacer. Ahí, claro, ahí es, así es, pues, así es. Ajá. Y vamos con el lanzamiento respectivo. A la una, a las dos, y a las tres. ¡Wow! Miren, tienen que prepararse. Ustedes han de cuenta que son arqueros, ¿ya? Vamos, pues así con... Abajito, 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 José. Despacito, suavecito. Abajito, Josecito. Abajito, Josecito. Abajito, Josecito. ¡Wow! A ver, los solteros. Abajito, 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 abajito. Despacito. Ahí, pues ahí, claro, como tiene que ser. A la una, a las dos y a las tres. ¡Wow! Ahí va, la cabecita, la cabecita. A la hora, a la hora. Vamos con bien. El lanzamiento respectivo. Muy bien. Nuestro Josecito querido. A la una, José. A las dos, José. Y a las tres. Tiene una persona elegida. Tiene una persona elegida. ¿Cuál es su nombre? Vení por aquí, por favor, bienvenidos por aquí. Te presento a Milagros Colgados. Allá se conocen de mucho tiempo. Pero todo puede suceder. Ustedes saben que todo puede suceder. Así es que vamos a invitar, por favor, pequeñito nomás, un pequeño Danubio azul para que puedan bailar las personas que han recepcionado el buque. Hay beso de costadito, ¿no? Claro, saludos, saludos. Apasionado. Ahí está, padrinos. Se viene el próximo matrimonio. ¡Ajá! Adelante. Ahora sí, pequeñito para el clásico Danubio azul. Adelante. Orquesta Folclórica de Queridos de San Miguel de Puebla. Pero lo que vamos a venir es el próximo matrimonio. Tenemos que acompañarlo con familia, con familia, ya, acompañarlo con familia. Se viene el próximo matrimonio. Y así que tenemos contacto también con mucha alegría, con mucha alegría. Gracias a ustedes por ser partícipes, sobre todo del matrimonio de José y Beatriz. Nos encontramos súper contentos. Felicidades y buen provecho. Excelente, provecho con el almuerzo. Buenísimo. Y por aquí. Delicioso, saludos. Ahí está, saludos.
provecho. Buen provecho. Provecho. Excelente, buen provecho, buen provecho. Gracias José, gracias Beatriz. Gracias. Provecho con el almuerzo. Buen provecho con el almuerzo. Ahí estamos. Provecho. Almuerzo riquísimo. A fondo vamos. Provecho con el almuerzo. Ya, provecho, buenas tardes. Hola, buenas tardes, provecho. Buenas tardes. Provecho. Buen provecho. A ver, provecho con el almuerzo. Buen provecho con el almuerzo. Provecho. Provecho. Buen provecho en el almuerzo. Con el almuerzo. Saludos. Aprovecho ya con el almuerzo.
Ya está vacía. Vacía. Provecho con el almuerzo, que vivan los novios. Ahí está, buen provecho, buen provecho. Felicidades. Felicidades a los novios. Buen provecho con el vino. Ahí están, salud, salud. Ya se viene el almuerzo. Para Beatriz, ahí está el saludo. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho con el almuerzo. Primeramente, quiero agradecer a Dios, nuestro Creador divino. Bueno, en esta ocasión, saludo a todos los presentes, Por eso, de mí debe alistarte cuando no estoy. ya que hoy es un día muy especial para mi esposa y yo. Primeramente, quiero agradecer a Dios, nuestro Creador divino. Bueno, en esta ocasión, saludo a todos los presentes, Por eso, de mí debe alistarte cuando no estoy. ya que hoy es un día muy especial para mi esposa y yo. Cabe resaltar mi agradecimiento total e infinito a toda la familia, de parte de mi esposa, a la familia Conozco Salvador, a la familia Salvador Reyes, así como también a mi familia Ramos Campos Espinosa, a todos los familiares de mis padrinos, agradecido eternamente con ellos por acompañarme en esta tarde, en este día muy especial para nosotros. Y en conclusión, familiares, solamente decirles muchísimas gracias. Espero me acompañen hasta el final. Muchísimas gracias a todos en general, sin excepción a nadie. Muchísimas gracias. Gracias, Josecito. Las palabras emocionadas. Quiero preguntarte algo. ¿Tú recuerdas el día en que se conocieron? ¿En qué lugar fue? Cuando tú te declaraste amor a Beatriz, ¿recuerdas qué lugar era? Sarauco. Es algo privado porque si no su mamá le va a dar reconstrucción de ello, reconstrucción de cómo se conocieron. Es así, de emoción nos separa. Ahora sí vamos a tener unas palabras emocionadas. Cuando una es mujer, cómo era desde que uno es adolescente, que nuestro matrimonio sea tan maravilloso, despampanante ingresar por la iglesia, porque sabemos que vamos a tener la bendición de nuestro Dios. Y qué bonita tarde, sobre todo porque la tarde está esplendorosa. Es así como ellos también se emocionan en este momento. Así es que vamos a tener las palabras de Beatriz Conozco. Fuertes palmas, por favor, de los presentes. Beatriz Conozco. Sus palabras que enternecen y de que no hay necesidad de que uno tenga un texto, sino expresar nuestros sentimientos. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes con todos los presentes. Primeramente quiero agradecer a Dios por este día tan especial. Agradecer a toda la familia. Conozco Salvador. Yo sé que hay muchas personas que no les ha llegado la invitación, pero están presentes. Tanto la familia de parte de mía y de mi esposo. Estoy muy agradecida que estén acompañándonos en este día tan especial. La verdad no tengo palabras como agradecerles y muchísimas gracias. Vamos a disfrutar esta fiesta hasta el final, pero que la